Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer. Es maravilloso de que en esta mañana podamos estar compartiendo la palabra de Dios por aquí. La verdad que este programa le vamos a titular Verdad y Vida, porque no hay otra intención ni otro deseo en nuestros corazones de que podamos impartir la vida de Cristo y esa verdad. Y como decía la canción, la verdad que me encanta, dice: vengo a ti, Señor. Hoy quiero beber de ti, comer de ti, deseo yo. Así que ese es, como dice la canción, nuestro mayor placer. Así que en esta mañana me gustaría compartir algo en cuanto al propósito de la encarnación de Cristo. Pero me gustaría comenzar orando al Señor para que todo lo que podamos hablar, aún oír, sea Cristo realmente el que pueda fluir a través de nosotros. Así que, Señor Jesús, esta mañana te decimos que te amamos, que tú eres todo lo que realmente nosotros necesitamos. Te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Límpianos. Oh, queremos permanecer en tu persona maravillosa, para que todo lo que hablemos, todo lo que realmente podamos comentar, seas tú mismo a través de nosotros. Así, Señor Jesús, te amamos. Gracias porque podemos confiar de que tú estás en nosotros y con nosotros. Pues, queridos hermanos, quisiera hablar un poco en cuanto al propósito de cómo Dios se encarnó. ¿Por qué? Porque podemos ver realmente de que hoy día podemos ver de que muchos cristianos están un poco tibios, están un poco desanimados, pero es porque realmente nosotros necesitamos tener una visión clara de lo que realmente nosotros hemos recibido. Y hemos recibido el Espíritu todo inclusivo, ese Espíritu vivificante dentro de nosotros. Y como decía el apóstol Pablo, él oraba por los efesios para que sus ojos pudieran ser abiertos. Y él decía que oraba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Dios. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos, por lo menos yo, de verdad, de que el Señor quite muchos velos y pueda ver lo que hay dentro de mí y cuál es realmente el deseo y la intención de su corazón. Y como dice en Efesios, que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es algo maravilloso. Ya fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo es, todo lo que Él vivió, todo lo que Él logró, hoy como el Espíritu está dentro de nosotros. Así que, hermano, es maravilloso de que nosotros realmente podamos ver lo que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos, en cada creyente. Y entonces realmente podemos ver en Génesis, en el capítulo 1, cuál era realmente el propósito y el deseo de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, ¿para qué vino Cristo, no? Y nosotros podemos decir, bueno, vino para morir por nosotros, Él vino porque nosotros éramos pecadores y tenía que limpiarnos, Él vino para darnos vida porque estábamos muertos, y es verdad, todo eso es verdad, pero hay un tema principal realmente para lo que realmente el Señor fue encarnado. Dice que no es el aspecto principal eso que he mencionado, la razón del por qué Dios se hizo un hombre. Él fue encarnado para ser un hombre que iba a derrotar a Satanás. Dice que el hombre es tan precioso en el plan de Dios. Dice que es la parte más importante de la creación de Dios. Tenemos que leer de nuevo Génesis 1 para que nosotros nos podamos dar cuenta lo importante que es la creación del hombre. Dios se hizo hombre para cumplir su propósito con el hombre. Oh, déjame que repita esta palabra. Dios se hizo un hombre para cumplir su propósito con el hombre. En Génesis 1, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó
de una forma muy especial. Él no creó una raza, sino Él creó un hombre a su imagen. Cuando Dios creó a los animales, a los pájaros, a los peces, aún a las plantas, dice la palabra que lo creó según su género y según su especie. Cuando Él creó un perro, Él lo creó según su especie. Cuando creó los pájaros, los creó también según su especie. Y cada una de las cosas, de los animales como los peces, según su especie. Pero cuando Dios fue a crear al hombre, entonces fue algo muy distinto. Podemos leer en Génesis, porque realmente esto tiene que revolucionar nuestro ser y realmente cambiar nuestra visión. Cuando realmente Él creó los animales, como hemos comentado, hemos dicho, lo creó según su especie, según su género. Hay 4 clases de vida. Está la vida vegetal, está la vida animal, está la vida humana y hay una vida más elevada que es la vida divina. Y es maravilloso que cada vida fue creada según su género y según su especie. Pero podemos leer en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26-27, y dice, y dijo Dios, oh, qué maravilloso que dijo Dios. No lo hemos dicho nosotros, sino es la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios, viva y eficaz. Y es como una espada de 2 filos. Esta palabra, la palabra de Dios, por eso a nosotros nos anima y nos alienta y nos vivifica, de que la palabra, cuando vamos a la palabra, esta palabra nos anima, nos alienta, revoluciona todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios mismo. La palabra es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, es Dios mismo. Por eso cuando venimos a la palabra y leemos la palabra con el Espíritu, esa palabra se hace vida en nosotros. Y cuando leemos Génesis 1, 26-27, podemos decir, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y señoree sobre todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, aún el Señor nos dio la autoridad, el poder y el dominio, incluso hasta los animales que se arrastran. Y esto tipifica la serpiente, los escorpiones, a Satanás y a los demonios. Es maravilloso de que realmente Dios ha puesto una vida dentro de nosotros, algo maravilloso. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y eso es maravilloso. Dios realmente tenía un propósito. Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Porque si leemos Efesios capítulo 1, el versículo 4 y 5, dice que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de Dios crear al hombre, Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Nosotros le llamamos la economía de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios, el deseo del corazón de Dios. Y el deseo del corazón de Dios era crear un hombre conforme a su imagen y su semejanza, un hombre que realmente exprese a Dios, viva a Dios aquí en la tierra, gobierne por Dios. Y esto es algo maravilloso de verdad. Por eso dice que según nos escogió en Él desde antes, para que fuésemos, ¿qué? Santos. Digamos, santo significa para ser apartado. Nosotros fuimos apartados, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Así que, queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Tenemos que ver de que Dios nos escogió desde antes para que fuésemos santos y ¿qué más? Sin mancha. Oh, delante del Señor Él nos limpia con su sangre preciosa. Y aún el versículo 5 nos dice, y según nos había predestinado para filiación. Esta palabra posiblemente te pueda sonar un poco raro en Efesios 1:5, porque la Reina Valera habla de que, dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos.
pero nosotros tenemos un Nuevo Testamento, que es la versión recobro, que muchos de los aquí en Málaga la tienen, que ese Nuevo Testamento es del original griego. Y realmente es algo maravilloso, porque en Efesios 1:5 no pone adoptado, pone filiación. Digamos que Dios no nos ha hecho hijos adoptados, nos ha hecho hijos legítimos. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su vida y su naturaleza, nos lo dice la palabra. Y ese fue el mayor placer de Dios, de crear al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y hacernos hijos suyos. Así que es maravilloso. Dice en 1 de Pedro, 2 de Pedro también, que fuimos, dice, participantes de su naturaleza divina. Es decir, que tenemos la vida divina dentro de nosotros. Por eso no podemos ser adoptados, porque Él ha puesto su vida dentro de nosotros. Y aún más, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, aún el 11, dice que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos, voy a hacer de propiedad mía este versículo, como para ti también. Dice, mas a todos los que hemos creído, a todos los que creyeron, nosotros que hemos creído, dice que nos ha dado la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y como hijos tenemos la vida. Y el versículo 13 es un versículo muy maravilloso, muy disfrutable. A mí este versículo me anima y me alienta a de que yo no soy un hijo adoptado, que solamente soy hijo, que puedo disfrutar de sus cosas, puedo ir a la nevera, coger esto, pero no, yo tengo su naturaleza, sus genes. Y tú dices, ¿los genes? Pues sí. En Juan, el capítulo 1, versículo 13, dice, y esto, cuando dice que fuimos hechos hijos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, ¿y esto no son qué? Dice, engendrados. Es decir, que hemos sido engendrados. Genéticamente tenemos el gen divino dentro de nosotros. Por eso nosotros podemos ver a través de la palabra que el deseo de Dios, que Él quiere transformarnos a su imagen, conforme a su semejanza. Él quiere transformarnos. ¿Y cómo podemos ser transformados? Si somos adoptados, no, porque no hay nada dentro de nosotros que pueda transformarnos, ningún elemento. Pero hoy, dentro de nosotros, está el elemento divino. Y ese elemento divino, ese gen, puede transformarnos. Y si estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que nosotros hemos sido engendrados por Dios. Por eso no solamente hay la vida vegetal, la vida animal, tenemos la vida humana, sino que ahora tenemos una vida mucho más elevada, que es la vida divina. Eso es algo maravilloso, de verdad, que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Ese es el propósito de Dios, hijos legítimos. Dios quería darnos realmente la vida divina desde un principio. Cuando Dios creó al hombre y lo puso delante del árbol de la vida, era para que el hombre pudiese comer de ese árbol. Ese árbol era Dios mismo. El hombre era el envase que Dios había creado para que el hombre pudiese ser lleno de aquel árbol de la vida. Pero bueno, vemos que realmente aquel hombre no comió de aquel árbol y fue lleno de otras cosas. Por eso, el día de hoy queremos hablar de esa encarnación, porque Él vino a recobrar, a recuperar al hombre para lo que realmente fue diseñado, fue creado, para contener a Dios y para expresar a Dios. Y Dios mismo, en todo el Antiguo Testamento, en ningún versículo dice que Dios estaba dentro del hombre. Dios estaba con el hombre, Él estaba sobre el hombre, Él estaba en la nube, como se veía en el desierto, en el tabernáculo, en el templo, pero nunca dentro del hombre. Pero ese era el deseo y la intención de Dios desde un principio. Dios quería dar la vida divina al hombre. La imagen realmente era para la gloria de Dios, y el dominio que Dios le dio al hombre era para el gobierno de Dios. Dice que Satanás sabía cuál era realmente el propósito de Dios con el hombre. En el Salmo 8 realmente el mismo David él profetizó, y yo estoy seguro que él estaba allí contemplando todo, y Dios ahí le dio una profecía, una revelación, y él dijo, ¿qué es el hombre?
¿Qué es el hombre? Él estaba ahí como profetizando que Dios mismo iba a venir. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? O el Hijo del Hombre para lo que lo visite. Es maravilloso de que Dios tenía un propósito. Dios se hizo un hombre en Jesús. Oh, algo maravilloso. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, podemos ver que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que Dios mismo, Él dejó su trono y vino a hacerse hombre, porque podemos ver el versículo realmente 14, dice que el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y en la versión Recobro dice, en este Nuevo Testamento, dice que fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y dice que este Jesús encarnado, hombre, perdón, dice que estaba lleno de gracia y de realidad. Qué maravilloso de que en la tierra había un hombre que contenía todo lo que Dios era. Dios y el hombre se hicieron uno. Esto fue un paso maravilloso en la obra de Dios. El paso de la encarnación. Cuando Jesús vino, Él era Dios encarnado. Esto fue un nacimiento muy especial. Fue Dios, que la palabra fue la que se hizo carne. Y en este nacimiento maravilloso, por primera vez en toda la historia del hombre, había un hombre. Y en este hombre dice que habitaba, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Por primera vez en el universo había un hombre sobre esta tierra, completamente, que era uno con Dios. Él era la expresión de Dios, uno con Dios. Él vivió a Dios como un hombre. Él vivió a Dios como un hombre, pero Él no vivía como un hombre porque vivía al Padre. Él vivía como un hombre, pero vivía la vida divina. Y hoy nosotros realmente tenemos la vida del hombre, pero tenemos la vida de Dios en nosotros. Así que ahora más adelante veremos que el propósito de Dios es que realmente Él quiere hacer una reproducción de muchos hijos, igual como este Cristo Jesús que estaba aquí en la tierra. En el versículo 18 del Evangelio de Juan es algo maravilloso. No sé si hoy me va a dar tiempo de compartir todo esto, pero si no, continuaremos la semana que viene. Pero en la tierra había un hombre. Oh, esto era algo maravilloso. Un hombre que estaba lleno de Dios. Un hombre que era el tabernáculo de Dios. Un hombre que era el templo de Dios. Un hombre que contenía y que era todo lo que Dios era, estaba dentro de este hombre. Podemos ver realmente en Colosenses. Es un versículo muy rico y muy disfrutable. Tanto en el versículo capítulo 1:15 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Cristo era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y podemos ver en Colosenses 2:9 que dice que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. No podemos decir, bueno, no, todo lo que Dios era estaba incorporado en ese hombre Jesús. Oh, qué maravilla, qué historia de que por fin había un hombre en la tierra, no un hombre que estaba con Dios, un hombre que Dios estaba sobre él. La intención de Dios desde un principio era entrar dentro del hombre, ser uno con el hombre, ser mezclado con el hombre, para que el hombre pudiese ser la representación de Dios aquí en la tierra. Así que, hermano, ojalá en esta mañana el Señor pueda correr muchos velos y podamos ver lo que hay en el corazón de Dios. En el versículo 18 del Evangelio de Juan, ahí podemos ver de que habla del unigénito de Dios. Es decir, solamente había un hombre, pero qué maravilla de que Él vivió un proceso, un vivir humano, y fue a la cruz, y murió,
pero la muerte dice que no pudo retenerlo. Y resucitó al tercer día. Y nos dice la palabra en Primera de Corintios 15:45, que fue hecho espíritu vivificante. Yo no sé si ustedes habéis dado cuenta, pero hay 2 hisos, yo diría que hay 3 hisos en la Biblia. Y esto es algo muy revelador. Si nosotros vemos esto y el Señor corre nuestros velos en esta mañana, nuestra vida cristiana va a ser revolucionada y cambiada, y va a tener más sentido de lo que tenía de verdad. A mí me dio otro sentido. Dice que Dios se hizo. Dios no era. Dios se hizo hombre. Él era Dios. Él era intocable. Él era invisible. Pero Él se hizo visible. Esto es en Cristo. Si alguien quería contener a Dios, si alguien quería ver a Dios, si alguien quería escuchar a Dios, tenía que ir a Jesús. Aquí había un hombre. Dice que Dios se hizo. Él no era, pero el Verbo se hizo carne y fijó el tabernáculo entre nosotros. Cristo era el tabernáculo movible, andante de Dios. Había una persona que contenía toda la plenitud de Dios. Y entonces el Evangelio 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, el unigénito Hijo, que está ¿dónde? En el seno del Padre. Él está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Es maravilloso. Dice que el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, en lo íntimo del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice que Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él expresó a Dios. Él definía a Dios, hablaba a Dios, vivía a Dios. Oh, por eso los discípulos, cuando realmente Jesús los llamaba, inmediatamente soltaban las redes, el otro se levantó de aquella mesa y se fue, le siguió. ¿Por qué? Porque era Dios encarnado, y Él venía y desprendía un aroma que atraía. Y si vemos, nos damos cuenta, Él siempre dijo el Hijo del Hombre. Él era Dios, pero Él no quiso darse a conocer como Dios, sino como un hombre que venía a derrotar a Satanás, un hombre que realmente iba a vencer al enemigo. Y Él venía siempre como un hombre. Satanás le decía, tú eres el Hijo de Dios, y Él los reprendía. Porque dice que Él siempre dijo hombre, y vivió como un hombre. Él anduvo como un hombre, pero Él siempre, aunque era un hombre, vivía como un hombre, pero dependía de la vida del Padre. En Mateo 4 podemos ver cómo realmente Él fue. Dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. Realmente es como un coche. Cuando el ingeniero diseña un coche y y sale aprobado y el coche es perfecto y ya va todo maravilloso, anda bien, entonces el ingeniero ya lo entrega a la casa y dice, aquí está el coche. Este coche ha salido perfecto. Es el modelo, es un prototipo, y ahora vamos a hacer una reproducción en masa. Cristo tenía que ser probado. Él tenía que vivir ese vivir humano de hombre, y Él tenía que vencer al enemigo. Y qué maravilloso, con el propósito de que después iba a haber muchos hijos, porque vemos ahora aquí en el Evangelio de Juan 1:18 que era el unigénito, pero después vamos a ver en Romanos 8:29 que llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Así que es maravilloso. El capítulo 4, Jesús estaba en el desierto y Satanás vino a tentarlo. Si eres hijo de Dios, venga, convierte este pan, estas piedras en pan. Y él habló sus propias palabras. Por eso nosotros tenemos que aprender de este modelo, de este patrón que es Cristo. Nosotros nunca tenemos que hablar a la gente con nuestras palabras. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que ser aquellos que hablamos a Dios, expresamos y vivimos a Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y eso está en Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, así que apártate. Él fue tentado, pero él venció al diablo. Incluso lo llevó a aquel pináculo alto y le dijo, si tú postrado tú me adoras, yo te daré todos los reinos de este mundo.
cuando realmente este mundo le pertenece a Dios. Pero aquí estamos nosotros ahora, con la vida divina dentro de nosotros, siendo la reproducción de este Cristo, para vencer al enemigo y expulsar al enemigo y recobrar la tierra para lo que realmente fue creada y nosotros fuimos creados. Y entonces, como decía anteriormente en Mateo, si postraronme a adorar, yo te daré todo esto. Y el Señor otra vez contestó, escrito está. Él no habló con su propia sabiduría, no, escrito está. Solo al Señor tu Dios adorará, con todo tu corazón, con toda tu mente, solo al Señor. Así que el enemigo fue derrotado. Cristo realmente salió victorioso. Él vino como un hombre, pero como un hombre que vino a derrotar al diablo. Él era uno con Dios completamente. Él era obediente a Dios, lleno de Dios. Y en los 4 evangelios podemos ver que él enfatizó de que él era el Hijo del Hombre. Y todos los demonios, tú eres el Hijo de Dios. Pero él siempre que decía, te reprendo, calla, enmudece. Este Cristo maravilloso estaba lleno de Dios. Él era un verdadero hombre, como tú y como yo. Pero lo maravilloso que este Cristo era sin pecado. Como dice la Biblia, dice que él vino en semejanza de carne de pecado. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:3, porque esto es algo maravilloso. Él fue engendrado por el Espíritu. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y como por el Espíritu Santo fue engendrado, él era tanto humano porque nació de María, pero a la vez él era divino. El pecado no fue realmente con él, no tenía nada que ver. Él fue engendrado por el Espíritu, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso las palabras, él dijo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada, pero las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y en Romanos 8:3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, dice Dios, enviando a su Hijo, escucha, dice, en semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es algo maravilloso. Y también vemos en Juan 3:14, ahí vemos también Moisés, como ahí él profetizó el Señor Jesús, dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue levantado como una serpiente, pero no, fue en semejanza, porque lo que levantó Moisés fue una serpiente de bronce, tipificando la justicia de Dios. Cristo realmente, él fue hecho incluso una semejanza de una serpiente, pero sin la naturaleza venenosa de la serpiente. Él vino a morir para terminar con nuestra naturaleza venenosa y serpentina que hay en nuestra carne. Esa carne, esa serpentina, ese veneno que entró cuando nosotros comimos de aquella sustancia, de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que es maravilloso de que nosotros podamos ver eso, de verdad. Así que, hermano, esto tiene que realmente animarnos. Jesús dice, y entonces Jesús en el 5:17 podemos ver de que él no hacía nada por su propia cuenta. Voy a leer unos versículos que aquí podemos ver cuál era el deseo y la intención de Dios. El 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Y el Padre era él mismo, él era Dios. Si no, ahora después lo veremos en Juan, cuando habla con Felipe. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ¿qué ha visto? Al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Por eso dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Y el 18 dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente dice que quebrantaba el día del sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que no era haciéndose igual a Dios, es que Él era Dios.
Claro, por eso es algo muy importante. Nosotros cuando decimos que somos hijos de Dios, esto tenemos que decirlo con temor y temblor, a la vez de que tenemos que decirlo con mucho disfrute, claro, porque somos sus hijos. Pero como decía aquí, los mismos judíos, dice que al decir ser hijos de Dios, es ser igual a Dios. Claro, nosotros somos igual a Dios en vida y en naturaleza, claro, no en la deidad, porque tenemos la vida de Dios y hemos nacido de Dios. Entonces, el versículo 19 dice, y entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué? Porque Él era el Padre. Pero Él, ante los ojos de los hombres, era un hombre, pero un hombre que contenía toda la plenitud de Dios. Es algo maravilloso. El capítulo 5:30 también dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí vemos a este Dios hombre, este hombre, 100% hombre, pero 100% Dios, un hombre que vivía, que definía, que expresaba y que vivía al Padre. Y dice en Juan 10:30, dice, el Padre y yo, uno somos, es decir, que el que me envió, dice, conmigo está. Dios estaba con él. Él era Dios. Él contenía toda la plenitud de Dios. Qué maravilloso. Hermanos y hermanas, que Cristo, lo que vino a ser encarnado, no fue cualquier cosa, era Dios. Dios mismo, hecho hombre. El 10:38 también de Juan dice el versículo, dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, dice, creed a las obras. Dice, creed a las obras para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso dice en Juan, capítulo 10, versículo 38. Así que estos versículos son unos versículos muy animantes, unos versículos muy alentadores, de verdad. Oh, Señor Jesús, la verdad necesitamos que el Señor siga abriendo nuestros ojos para que podamos ver lo que Él ha depositado ahora dentro de nosotros. Felipe le dijo, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Dice el capítulo 14, lo voy a leer los versículos, 14:7, dice, si me conocierais a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Oh, dice, le conocéis y le habéis visto. Es decir, Dios se hizo visible en Cristo. Este Cristo expresaba todo lo que Dios era. Oh, esto me anima, esto me alienta de verdad a que realmente nosotros, digamos, nos levantemos como un solo y nuevo hombre y derribemos todo muro de separación y todos los creyentes nos levantemos. Oh, y digamos, somos los hijos de Dios. Venimos a derrotar al enemigo. Esto es algo maravilloso. Ya entraremos más profundidad en este tema. Pero 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. Si tú nos muestras al Padre, ya creemos ya 100% todo. Oh, Felipe, ¿no has visto? Fíjate lo que dice el versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso la gente se maravillaba. Aquella mujer samaritana sedienta iba apartada a coger el agua. Todo el mundo la despreciaba. Pero había uno que tenía compasión de la humanidad. Por eso Dios se hizo hombre. Él tenía compasión. Él dice que veía a la gente como ovejas descarriadas sin pastor. Él aún dice que lloró. Él se conmovía. Dice que se estremecía. Y realmente dice que él tenía una necesidad.
Es que es algo maravilloso. Me mueve a compartir esto, hermano. Él realmente iba para un lugar, pero dijo en capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Este Dios todopoderoso que se hizo hombre en Jesús, Él tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? Por eso Él se encarnó. Y Él no solo, como dije al principio, Él vino a morir por nuestros pecados. Él no solamente vino a darnos vida porque estábamos muertos. Él no vino solamente porque nosotros éramos pecadores, corruptos. Él vino porque Él quería recobrar la imagen del Dios invisible en el hombre. Hubo un hombre aquí en la tierra que derrotó al diablo y que realmente Él se conmovía al ver las personas. ¿Te conmueves tú? ¿Nos conmovemos nosotros? Cuando tú ves por la calle a esa multitud de gente, ve a la gente como ovejas descarriadas. Si nosotros tenemos esta visión, hermano, no estaremos entretenidos en muchas historias que estamos. De verdad. Él le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquella mujer llegó allí, y llegó a las 3 de la tarde porque no podía ir por agua con otra gente porque era una mujer no muy bien vista. Ella fue sola, al peso de la calor, aquella hora, al mediodía. Pero allí estaba Jesús, dice que estaba cansado. Y le dijo a aquella mujer: dame de beber, dame de beber. Y le dijo: Señor, ¿cómo tú me dices a mí dame de beber? Siendo judío, cuando los judíos, mamá, mira, déjate de historia, yo no hago excepción de personas, yo no ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, yo te digo a ti, dame de beber. Y si tú supieras quién es quien te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero aquella mujer pudo saciar la sed de Jesús y Jesús pudo saciar la sed de aquella mujer. Bueno, realmente se necesita otros 2 mensajes por lo menos para hablar de esa historia, porque es muy rica, es muy disfrutable. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo a Felipe. ¿Cómo pues, dice tú, Felipe, muéstranos al Padre? El 10 dice: ¿no cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. El Padre hacía las obras a través del Hijo. El 11 dice: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Estas cosas que hace, que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. Bueno, la verdad que ya casi tenemos que ir terminando, pero yo quisiera realmente, si no, Bernabé, si alguien quiere llamar por teléfono y quiere compartir algo de lo que hemos estado hablando, o quiere preguntar algo, pues, o compartir de lo que está disfrutando, porque es una palabra muy disfrutable, pues puede llamar por teléfono, ¿no? ¿Puede llamar? Sí. Y el número de teléfono creo que es el 952-654-254. ¿Es ese? Así que si alguno quiere llamar y quiere compartir algo, porque es maravilloso de que vemos de que realmente el deseo de Dios es que ahora que nosotros que somos sus hijos, que tenemos su vida, tenemos su naturaleza, tenemos su esencia dentro de nosotros, ahora Él quiere expresarse y vivir a través de cada uno de nosotros. Ya en otros programas estaremos compartiendo de todo lo que realmente el deseo que el Señor anhela. Porque hay un versículo muy rico, que es el 14:20, en el mismo capítulo que hemos leído lo de Felipe. Aquí hay una frase muy, muy disfrutable. Yo oraba, e incluso este versículo yo decía: Señor, esto es algo maravilloso. En el 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Fíjate aquí, dice que en aquel día, hoy realmente nosotros podemos conocer, dice: en aquel día vosotros conoceréis de que yo, Jesús, estoy en mi Padre. Dice que Él estaba en el Padre. Dice: y vosotros en mí. Es decir, que si nosotros ahora estamos en Jesús y Jesús está en el Padre, nosotros estamos
en el Padre. Y esto el hermano Lee le llama que hemos sido incorporados en el Dios triuno. El hombre ha sido mezclado con Dios. Eso es algo maravilloso. Y tú puedes decir, ¿cómo que el hombre ha podido ser mezclado con Dios? Si tú incluso lees 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El que se une al Señor es, no será, no, sino que es. Es decir, Dios se ha hecho uno con nosotros. Al venir a morar nuestro espíritu, Él se ha mezclado con nuestro espíritu. Por eso dice, en aquel día, vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre. Vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Bueno, yo creo que tendré que seguir la semana que viene. A partir de esta parte donde me he quedado, seguiré compartiendo más en cuanto al propósito de la encarnación de Dios y cuál fue ese resultado. Es algo maravilloso y muy animante. Bueno, queridos hermanos, pues hemos comenzado hoy esta serie de programas que le vamos a llamar Verdad y Vida. Y como ustedes saben, también tenemos este programa de estudio Vida por la tarde, todos los días a las 6:30 de la tarde y también a las 11 de la noche. Y ahí también damos unos teléfonos donde ustedes pueden llamar y estamos enviando gratuitamente estos Nuevos Testamentos, que se llama versión recobro, que es 100% original griego. De verdad, este Nuevo Testamento es algo maravilloso y tiene 9.500 notas explicatorias, 9.500 notas, es decir, que cada versículo de ese Nuevo Testamento te trae un comentario, pero no un comentario cualquiera ahí al azar, no. Esos comentarios están realmente respaldados por los padres de la Iglesia que nos has precedido anteriormente. Esa versión recobro los comentarios de todos, digamos, de los padres de la Iglesia. Y entonces ustedes los pueden pedir, se la enviamos gratuitamente. Y cada libro, de Mateo hasta Apocalipsis, tiene un bosquejo con el contenido y lo que realmente contiene esa carta de Pablo o los evangelios, Apocalipsis. Es algo maravilloso. Y también enviamos 7 libros gratuitos, libros de Watchman Nee y de Winnerly, lo enviamos sin compromiso alguno, de verdad. Podéis llamar por teléfono, si queréis voy a dar el número de teléfono por aquí ahora, para que podáis llamar y pedir este Nuevo Testamento, si queréis ir cogiendo bolígrafo, y si no, en los estudios Vida a las 6:30 de la tarde y a las 11 de la noche, también viene tanto el correo electrónico como el número de teléfono. Y el número de teléfono donde podéis llamar es al 951-094-888. 951-094-888. Y el correo electrónico es evida4, el 4 con número, evida4@gmail.com. Bueno, y yo ya me despido en esta mañana, de verdad, dando las gracias pues, y a los hermanos de aquí de Radio Amanecer por permitirme de compartir esta rica palabra. Y ahora ponemos una canción a continuar que es maravilloso, que dice, oh Cristo, en ti me albergué. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos tener una morada en Cristo. Así que muchas bendiciones y hasta el próximo martes a las 11 estaremos de nuevo aquí otra vez.